Una feliz mañana, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Comenzamos. Perú se prepara para una nueva jornada de moción de censura. Este martes el Parlamento debatirá en sesión extraordinaria una eventual destitución del presidente José Geri, acusado de inconducta funcional y falta de idoneidad, por presunto tráfico de influencias y por su rol en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. Desde este martes, Guatemala entra en su denominado estado de prevención tras el final ayer del estado de sitio, que había sido declarado por el gobierno para combatir la crisis de motines carcelarios y ataques armados de pandillas. El presidente Bernardo Arévalo asegura que logró contener las acciones de la Mara Barrio 18. Y se cuadruplicaron las muertes violentas de reclusos en Ecuador en 2025, alcanzando niveles no vistos desde 2021 y 2022, cuando cientos de presos fallecieron en enfrentamientos carcelarios. Una cifra desalentadora, pese a que el tema es un pilar de la política de seguridad de Daniel Noboa. Estas son las noticias de France 24. Este martes 17 de febrero, el Parlamento de Perú debatirá en una sesión extraordinaria una moción de censura contra el presidente de 39 años, José Geri. Se le acusa de inconducta funcional y falta de idoneidad, por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Y el Ministerio Público le inició también el viernes pasado una nueva investigación preliminar por su presunta intervención en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. Yo estoy de acuerdo que no sea censurado por poco tiempo que le queda de la presidencia, de gobernar en este caso, ¿no? Sugiero que se termine su periodo hasta el 28, que solamente falta como 2 o 3 meses. No considero justo pues, que lo vaquen antes de tiempo, ¿no? Desde este martes en Guatemala entrará en vigor el denominado estado de prevención. Esto tras el fin ayer del estado de sitio decretado por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo hace un mes. El máximo mandatario dijo haber contenido el golpe de las pandillas y haber incautado hasta 5 toneladas de cocaína en este tiempo. Albert Naya nos lo explica. 30 días que al gobierno de Guatemala le sirvieron para contener el golpe de las pandillas. Un mes de estado de sitio que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, sustituirá este martes. Decretaré el estado de prevención en todo el país a partir del martes 17 de febrero. Continuaremos con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el Ejército. El día 19 de enero, Guatemala dijo basta. Varios motines en las cárceles y el asesinato de 10 policías dejaron en entredicho la seguridad en el país. Por ello, el Congreso avaló una estrategia y las calles parecieron estar de acuerdo. Volver a los tiempos de antes, pues delincuente caído, pues agarrado, delincuente muerto, porque ya no hay de otra. Y así es porque ya no, si no se le pone freno a esto va a continuar y continuar. Muy tardado, la verdad. Creo que las pandillas han gobernado y no las autoridades. Durante el estado de sitio, el presidente dijo haber detenido a 83 pandilleros de alta peligrosidad. Se redujeron las extorsiones en un 33% y el número de homicidios disminuyó en un 50% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se incautaron hasta 5 toneladas de cocaína y se llevó a cabo un censo con la cantidad de reos que están en prisión, unos datos que Arévalo verbalizó, pero que no han sido comprobados por entes externos. En Ecuador, las muertes de reclusos casi se cuadruplicaron interanualmente en 2025 debido tanto a la violencia como a las causas naturales, incluyendo un brote de tuberculosis, según las cifras obtenidas por la agencia de noticias Reuters. Las muertes atribuidas únicamente a la violencia también se cuadruplicaron con respecto al año anterior. Si bien el gobierno ha reducido drásticamente el número de motines, las muertes en prisión están alcanzando niveles no vistos desde 2021 y 2022, cuando cientos de presos fallecieron en enfrentamientos carcelarios, por lo que el presidente Daniel Noboa convirtió el restablecimiento del orden en las cárceles en uno de los pilares centrales de su estrategia de seguridad al asumir el cargo en 2023.
De los 1.220 reclusos que murieron en 2025, al menos 206 perecieron en enfrentamientos entre pandillas y en otros actos de violencia. Lo que se observa es que el interés del Estado central en este caso es que se autoexterminen dentro de las prisiones como una especie de mensaje fuera de las prisiones. Sin embargo, esto no está generando una disminución de la violencia fuera de estas prisiones. Y continuamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Cuba de nación fallida mientras se mantuvo el embargo petrolero que paraliza la isla. El mandatario dijo, sin embargo, que continúa en comunicaciones con el gobierno de Miguel Díaz-Canel y reiteró su amenaza al asegurar que una operación contra Cuba no sería muy diferente de su acción contra Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Le está advirtiendo a Cuba que haga un trato? ¿En qué consiste el trato? ¿Qué quiere que hagan? Cuba es ahora una nación fallida, ni siquiera tienen combustible para aviones, están obstruyendo sus pistas. Estamos hablando con Cuba ahora mismo y Marco Rubio también. Y deberían llegar a un acuerdo, porque es una verdadera amenaza humanitaria. Ya veremos cómo resulta todo, pero Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras tanto, hay embargo, no hay dinero, no hay petróleo, no hay nada. Si no se llega a un acuerdo, ¿consideraría una operación como la de Venezuela? No quiero responder a eso. ¿Por qué lo haría? Si lo quisiera, no sería una operación muy difícil, como puedes imaginar, pero no creo que sea necesario. Y es que precisamente la situación en Cuba se complica en estos días también por la acumulación de residuos en las calles de la isla. A raíz de la escasez de combustible, los camiones destinados a la recogida de basuras tienen problemas para operar con normalidad, algo que genera incertidumbre. Los residuos eclipsan La Habana. La crisis de combustible en Cuba también afecta a la recogida de basuras del país caribeño. En la capital, los camiones no tienen suficiente gasolina para realizar sus funciones habituales, dejando a su paso un rastro de desechos que se acumulan en las esquinas habaneras. Un perjuicio que afecta a la salud pública de los vecinos. Mucha basurera. Y ahora con el problema del petróleo, más todavía. Yo sugiero que muchachos que no trabajan, ¿viste? O los presos que lo saquen a recoger la basura, yo no sé, algo, porque el basurero no para. Y ahora con este problema del petróleo, mucho menos. Nosotros estamos ahí desde antes del problema del petróleo y ahora es grave, crítico, bien crítico. Pero pienso que es una de enfermedades, pero que provoca la basura. Por favor, que hagan algo con esto. El medio oficialista Cuba Debate informó a principios de febrero que La Habana utiliza en estos momentos entre el 37 y el 44% de sus medios técnicos para la recogida de basuras, con 44 camiones funcionando de una flota de más de un centenar. Un problema que es transversal en toda la isla y que de fondo tiene el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, con amenazas arancelarias a países terceros que exporten combustible a una Cuba a la que se le acumulan los problemas y los residuos. Y el actor de Hollywood, ganador de un Oscar, Robert Duvall, falleció a los 95 años. Entre sus papeles más emblemáticos se encuentran el del abogado Thomas Hagen en las dos primeras entregas de la saga El Padrino y el del teniente general William Kilgore en Apocalypse Now, una carrera prolífica que veremos a continuación. Aclamado como el actor de los actores, Robert Duvall sigue fresco en la memoria de muchos cinéfilos y para muchos será el eterno abogado en El Padrino de Francis Ford Coppola. Nacido en 1931, Duvall estudió arte dramático antes de pasar 2 años en el ejército estadounidense. Saltó a la fama interpretando al misterioso y solitario Burt Radley en la adaptación cinematográfica de 1962 de la novela Matar a un ruiseñor. A partir de entonces interpretó multitud de papeles, desde un ejecutivo corporativo abusivo en Network hasta un cantante de country acabado en el clásico de 1983 Tender Mercies, por el que ganaría el Oscar al mejor actor, pero no sería su último reconocimiento por parte de la Academia. Sería nominado 6 veces más, incluido uno de sus papeles más memorables como un teniente coronel trastornado en la épica película sobre la guerra del Vietnam de 1979, Apocalypse Now. Su amplia y versátil carrera lo consolidó como un nombre auténtico en la industria, lo que le valió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este momento confirma o reafirma cualquier legado que tenga, cualquier obra que haya realizado. Es realmente simbólico. Las últimas palabras de su esposa Luciana sobre su difunto marido. Robert Duvall era un narrador. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes que interpretaba. Fin del informativo. Buenos días.